Bueno, yo en este momento trabajo en el ISAU liderando la coordinación de salud infantil. Yo sé que ustedes son, la mayoría son auxiliares de enfermería, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Esta parte es la salud pública, es totalmente diferente a la forma de pronto ustedes tienen el enfoque clínico. Nosotros en la parte de salud pública, en su perfil de auxiliares, ustedes dirán, bueno, ¿ahí qué me toca hacer? No sé ustedes cómo se visualizan haciendo su trabajo de auxiliar de enfermería desde la parte de salud pública o promoción y prevención, que es lo que conocemos. ¿Cómo se visualizan haciendo qué? ¿Haciendo qué? Campañas de información. Entonces nos visualizamos en una sala de espera dando charlas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se visualizan ustedes haciendo? Vacunación. ¿Haciendo qué en vacunación? Aplicando la vacuna, ¿cierto? ¿Qué otra cosa ustedes hacen desde la parte de salud pública? Búsqueda activa de pacientes. Entonces ustedes se visualizan haciendo unas encuestas, ¿cierto? Haciendo visitas domiciliarias, dando educación a las familias. Eso es una parte, pero les cuento que desde acá, desde la parte que nos encontramos nosotros en el ISAU, hay muchas otras más actividades que se hacen, ¿sí? Quienes de pronto tengan la práctica desde, ejemplo, el área de vacunación, muy seguramente ustedes van a encontrar no un rechazo, sino un límite. Como estamos como estudiantes, ustedes simplemente van a observar cómo es el acto de vacunar, ¿sí? Que deben empezar a conocer el esquema de vacunación. Deben ayudarnos a darle educación a las personas sobre la importancia y sobre todo una parte mucho más relevante que es la seguridad de las vacunas, dado a que venimos de un proceso de pandemia y de un proceso que la gente hoy en día por la tecnología simplemente entran a Google y lo que le digas en Google y no saben que tras de eso hay realmente argumentos en los que las vacunas son muy seguras, las que tenemos en este momento en el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes en ese apoyo que nos van a dar, que va a ser muy seguramente educativo, de observar cómo la auxiliar es la que aplica la vacuna, qué técnicas se deben tener en cuenta, porque el solo acto de inyectar, que es una responsabilidad muy grande, puede llevarnos a eventos adversos, eventos relacionados posteriores a la vacuna, y lo que menos queremos en el programa de vacunación es que hayan esa clase de eventos que lleguen a estar relacionados, por ejemplo, con la infección de un sitio de aplicación de la vacuna, ¿cierto? Porque eso es lo que va a estallar o va a generar la pérdida total de la confianza de nuestros usuarios en un programa tan bien estructurado como es el de vacunación y que ha tenido un proceso grande. Entonces, miren la responsabilidad tan enorme que tenemos en algo tan pequeño que es uno de estos programas de vacunación. Ese para contarles que es solo como un abrebocas de tantos programas y actividades que se hacen. Simplemente aquí yo quiero contarles, desde la parte de salud infantil entran 3 rutas actualmente, que son la ruta en el marco de la 3280. Las rutas que yo manejo son 3. Una es la ruta de primera infancia, infancia y adolescencia. Como ustedes ven, esos son los grupos que entran dentro de la primera infancia. Son los niños entre los 0 a los 5 años, la infancia entre los 6 a 11 años y la adolescencia de 12 a 17. Después de eso viene lo que ya mis compañeras les expusieron, las otras rutas, que son de la juventud, adultez y vejez. ¿Listo? Es importante que dentro del paquete de atenciones que tenemos para la primera infancia e infancia, como su nombre lo dice, es una atención integral. Entonces no podemos ver al niño solo la vacuna. ¿El niño a qué viene? Solo la vacuna. No. Tenemos que mirar
todo dentro de su curso de vida, porque lo correcto decir es su curso de vida, no el ciclo de vida, porque anteriormente en la 412 era que hablábamos el término de ciclo de vida. Hoy hablamos con la 3280 cursos de vida. ¿Listo? Eso para ir mejorando un poco nuestro lenguaje. Entonces, el paquete de atenciones de la ruta para primera infancia e infancia nos dice: un niño desde que nace se le tienen que garantizar unos tamizajes. Entonces, ubíquense ustedes en una sala de partos. El auxiliar de enfermería es al que se le entrega al niño, ¿cierto? El recién nacido. Y a ustedes son las que les toca muchas veces hacer la toma de estos tamizajes. En las clínicas más de otro nivel, pues ahí ya el médico, o viene la bacterióloga, o el mismo médico a veces lo hace. Pero generalmente son ustedes las que se les entrega el recién nacido. ¿Y qué le hacen a un recién nacido aparte de esa primera limpieza y demás? Tomar, entonces, dentro de los tamizajes importantes, ustedes ven ahí, son 5. Entonces, todo recién nacido que nace en una institución no puede salir de nuestra institución sin la toma de esos 5 tamizajes. Y ustedes como auxiliares tienen que estar súper pendientes, que estén las tirillas, que esté el saturador, por ejemplo, con el sensor pediátrico, que estén los equipos e insumos funcionantes, ¿listo? Y de esa misma manera entregarlo al laboratorio para que pueda ser analizado y registrar todo, absolutamente todo, en notas de enfermería. Ese es el hacer de ustedes. Entonces, dentro de los tamizajes importantes de recién nacido, recordemos, son 5 especiales. Allá dicen, tamizaje auditivo. Actualmente en el ISAU nosotros no hacemos ese tamizaje porque ese tamizaje es de un nivel más alto, digamos de tercer nivel, o se puede hacer incluso por consulta externa. ¿Qué es lo que tenemos que estar pendientes? Doctor, o ustedes en las órdenes médicas, una vez el niño le den salida de sala de partos y me lo manden para el puerperio, o que si ustedes están en el piso de hospitalización de puerperio y le dan ya de alta a la mamita para su casa, el niño la mamá le deben entregar el ordenamiento, o sea, la fórmula que diga orden de emisiones otoacústicas o potenciales evocados. Es un examen que lo hace el área de fonoaudiología y tiene un lapso entre el día del nacimiento hasta los 3 meses. ¿Listo? Entonces, ustedes como auxiliares de enfermería, en cualquier lugar donde trabajen en sala de partos o que estén en un área de consulta externa, un niño entre los 0 a 3 meses es el único rango de tiempo para hacerle ese tamizaje auditivo. Se espera que en las salas de partos, si hay un equipo con el cual hacen como unos sonidos, ¿sí? Es para evaluar precisamente si el niño escucha, ¿sí? Porque este tamizaje nos permite identificar desde ese momento del nacimiento si él tiene algún problema en la audición, ¿sí? Es importante y se le debe hacer a todos los niños recién nacidos. El otro tamizaje es el tamizaje ocular o retiniano. Esto lo hace el médico una vez el niño nace. Ustedes ven que él le hace todo el tema de los reflejos, pero adicional también pasa la linternita y mira el reflejo del fondo de ojo. ¿Para qué nos sirve este tamizaje? Para identificar tempranamente, probablemente, la aparición incluso de un cáncer. Ustedes saben que el reflejo del ojo debe ser rojo, ¿cierto? Y si es opaco, inmediatamente eso me puede hacer sospechar, no confirmar, sino sospechar de que puede tener un problema neurológico y puede tener un posible tumor a nivel cerebral. El otro tamizaje es el de la cardiopatía congénita. Ahí también esto se espera que lo haga el médico, pero ustedes como auxiliares, les reitero, deben estar súper pendientes que estén los insumos. No es que, ay, yo le dejé ahí en la cunita del recién nacido o allá en la mesita y el doctor no lo hizo. Ustedes tienen que estar muy pendientes de que ese tamizaje se haga, que el doctor haya registrado cuánto le dio. ¿Cómo se toma este tamizaje? Se debe coger el saturador de oxígeno y hacer una toma pre y postductal. ¿Qué quiere decir? Pre es que se toma, por decir, la saturación antes de que entre el bombeado de sangre al corazón, es decir, cuando entra mejor por las aurículas y cuando sale por el ventrículo. Entonces,
Para esto se pone el saturador en la mano derecha, se mide, debe dar un valor. ¿Cuál es el valor normal de la saturación? ¿Cuánto? ¿100? 95 a 100. Claro, 95 a 100 sin soportes de oxígeno, ¿cierto? Entonces, la saturación se debe medir en mano derecha y en pie izquierdo. Y en eso hacen un balance, y si hay una diferencia mayor al 3%, ese niño tiene una alta probabilidad de tener un problema cardíaco. Inmediatamente el médico debe generar orden para valoración por cardiología. Por eso todo recién nacido se le debe hacer este tamizaje. El otro, la hemoclasificación, importantísimo, indispensable saber el tipo de sangre, ¿verdad? Y el otro tamizaje es el TSH. ¿Y el TSH para qué es? Pero que no me conteste la profe. La tiroides. ¿Y qué pasa si un niño tiene hipotiroidismo desde el nacimiento? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Seguimiento, pero ¿cuál es la importancia de hacerle este examen a un recién nacido? ¿Para qué necesitamos tomar ese TSH? Si hoy en día esa es como que la enfermedad del siglo, ¿no? Sí, claro, eso está muy bien, pero la razón fundamental es que un recién nacido, si tiene alterado su TSH y es hipotiroidismo, esa va a ser la causa de un posible retardo mental. Es el único retardo mental prevenible. ¿Y cómo lo puedo prevenir? Primero, tomo el examen de la tiroides, sé el resultado, inmediatamente instauramos un tratamiento de por vida que hace que ese niño disminuya ese riesgo de tener un retardo mental. No sé si alguno en la vida ha tenido la oportunidad de ir a algún pueblo o en su misma familia, de pronto tengan a alguien ya mayorcito y que sea como bobito, que llamamos, ¿cierto? Ay, ese es bobo, ¿cierto? Y uno dice, el bobo del pueblo, ay, mire, vaya andando. Resulta que muy probablemente ese adulto que hoy conocemos, ese abuelo o ese joven aún, muy probablemente no le hayan hecho este tamizaje en su nacimiento. Y ese retardo era prevenible y era desde la parte de la salud pública y la promoción y mantenimiento de la salud, algo que desde salud pudimos haber hecho para que ese niño no terminara así, el bobo, ¿sí? Entonces, importante, esa es la razón por la que porque se hace este tamizaje. No es que es una cosa más ahí de todas las que nos toca hacer. Ay, es que a mí me toca aplicarle el conaquión, a mí me toca aplicarle las goticas y me toca limpiarle el ombligo. Eso es lo de siempre, ese es el tamizaje de siempre. No. En el recién nacido, adicional a lo que ya les mencioné, hay otros cuidados importantes. Entonces, partiendo de ese cero, que es el recién nacido, hay una serie de continuidad en la atención, y es que el niño hay que darle una muy buena asesoría en la lactancia materna. Para eso la ruta nos permite que se le dé una consulta exclusiva en el primer mes de vida para ayudar a la mamá dándole educación sobre la lactancia materna. Es muy importante no solo hablar, sino acompañar. O sea, eso no es un proceso tan de solo la charlita y mire señora, póngalo aquí. Vaya uno a ver si lo hace. ¿Cómo nos va? A veces uno dando la charla es diferente a la práctica, diferente a todo lo que suma en dolor, en incomodidad, en, bueno, mil cosas que lleva. Entonces, la 3280 nos permite que una vez el niño nazca, antes de que salga de sala de parto, se le dé la educación y posteriormente haya una consulta exclusiva al mes de edad para darle educación en lactancia materna. ¿Listo? La otra es las consultas por médico y enfermera. Y aquí es muy importante el apoyo de ustedes, porque no es que, ay doctor, mire, llegó este niño y véalo usted, o véalo. No, eso no es porque en las fechas que se nos ocurran. Ay, eso no pasa. Ya. Entonces, en la primera infancia
debe pasar por médico y enfermera en estos rangos de edad. Entonces, como ustedes pueden ver, por médico el niño tiene que pasar en el momento del nacimiento, después viene entre el 5º a 7º día en la consulta del binomio madre-hijo, y una vez esté todo bien, tengamos resultados de esos tamizajes que ya les conté, entonces al mes tiene que pasar con el médico y ahí entra la ruta, ¿sí? Entramos a la ruta de primera infancia. Luego a los 2 a los 3 meses pasa por enfermería y así sucesivamente, como ustedes ven ahí en la diapositiva. Entonces, eso es importante, tener las frecuencias. Aquí aprovecho pues para mostrarles las frecuencias de los otros cursos de vida. Este es el de infancia, entonces lo mismo, por médico y enfermera profesional, ¿no? Que es la que hace la consulta. Y en el rango de la infancia es importante que estemos pendientes que estos profesionales le hagan la orden y se le haga la toma de la hemoglobina y el hematocrito. Esto para hacer el tamizaje de anemia en la infancia, y también se hace ese mismo tamizaje en la adolescencia. Entonces recordemos que el adolescente en Colombia se considera el niño entre 12 a 17 años. Ahí están los rangos para que pase por médico y enfermera, y se le debe hacer también su tamizaje de anemia una sola vez entre los 14 a los 17 años. Entonces ahí es muy importante ustedes que estén pendientes también de esa parte educativa, que bueno, señora, por favor vaya y le toma el examen, o que ustedes estén pendientes, ya le tomaron el examen de la hemoglobina, hematocrito, mírenle los resultados, démosle la educación de por qué es importante que se hagan este tamizaje. Ahora les pregunto, ¿cuál es el tamizaje, cuál es la importancia de hacer este tamizaje de anemia en estos dos cursos de edad de infancia y adolescencia? ¿Cuál es la razón de ser? Tamizaje de anemia. ¿Qué pasa en la infancia y la adolescencia? Sobre todo en las mujeres. Aclaro, este es un tamizaje que es solo para niñas, es femenino. Perfecto, excelente, esa es la razón de ser. Entonces la razón es porque las niñas, también en Colombia se considera mujer en edad fértil entre los 10 a los... ¿Hasta qué edad? 10 a 49 años, o sea que se espera que una niña entre los 10 a 49 años pueda quedar en embarazo porque inicia su ciclo menstrual o lo termina en esas edades. Entonces, es importante, por esa razón, es que el tamizaje se debe hacer en el curso de vida de infancia, o sea, entre los 6 a 11 años, que de pronto una niña se nos desarrolle, que es el lenguaje común que hablamos y que la gente lo habla, pero realmente es porque inicia su primer ciclo menstrual. Entonces, es importante por esa razón hacer este tamizaje. Dentro de la valoración integral que les venía contando, entonces ya viene como tal la consulta, y esto sí ya le corresponde al profesional, hacer una consulta integral, no como la que solemos hacer, que uno va es por un motivo de consulta puntual y solo me miran, me duele la cabeza, yo le cuento y ya, ni examen físico me hacen, ¿cierto? Entonces la ruta de 3280 nos presenta esta bonita forma de hacer esa integralidad de la atención y nos dice, pila, si usted tiene un niño o un adolescente, por favor, mire, hágale no solo la anamnesis, no solamente le haga el examen cefalocaudal, incluyámosle, y muy importante, el tema de signos vitales, y aquí ustedes como personal de auxiliar de enfermería son importantísimos, porque hay instituciones, en esta no, en el ISAU ustedes no van a encontrar porque todo lo hace el médico o la enfermera dentro de la consulta, pero hay otras instituciones que manejan la famosa preconsulta, o sea que antes de que el paciente entre a la consulta del médico o la enfermera, el auxiliar le toma signos, ¿cierto? O a veces eso lo ve uno en ciertos servicios, en la sala de partos, por ejemplo, pasan por ustedes toman signos vitales y luego ahí sí el médico lo valora. Entonces, importantísimo
registrar y tomar todos los signos vitales. Esto es indispensable en enfermería. Lo otro es unos instrumentos que ya se usan dentro de la consulta que nos permiten mejorar esa integralidad. Y aquí es otro concepto importante que debemos ir cambiando. Ya no se llama la consulta de crecimiento y desarrollo. Eso era lo que llamábamos anteriormente con la 412. Pasa una consulta de crecimiento y desarrollo. Hoy hablamos de una consulta de ruta porque incluye toda una atención en una misma consulta a la cual le están dando un tiempo aproximado de 40 minutos, 40-30 minutos, para que el médico pueda hacer absolutamente todo lo que nos presenta la ruta. Y entonces, ¿a qué va eso? A que durante esa consulta se deben aplicar una serie de instrumentos y la anamnesis se extiende más. En la anamnesis que uno preguntaba únicamente antecedentes personales, familiares, quirúrgicos, farmacológicos, ginecológicos, ahora nos dice, pregúntele por la familia, hágale el ecomapa. ¿Ustedes conocen eso? ¿El familiograma? ¿El ecomapa? Eso hay que hacerlo y ahora le corresponde al médico. Imagínense tantas cosas que tiene que ver un médico durante la consulta. Además de eso, está la brevedad del desarrollo 3. Hay lugares en el mundo donde ustedes son las que hacen y aplican ese instrumento. ¿Lo saben ya diligenciar? ¿Todavía no? Perfecto, entonces van a tener que aprender a hacerlo, pero el deber ser y lo que la ruta nos dice es que lo debe hacer la enfermera o el médico. Ustedes lo deben aprender para tener un conocimiento y saber cómo se usa esa herramienta, que es fundamental. No es que yo le pongo cualquier juguetico al niño y como que las pelotitas y que los cuadernitos y que rayan aquí. No, esto tiene una razón de ser. Existe este instrumento muy especial para poder detectar la información de 4 aspectos importantes, que son la motricidad fina, gruesa, la audición, el lenguaje y el tema personal social. Todo eso lo identifica este instrumento. Otra cosa importante son las medidas antropométricas. Entonces, en las medidas antropométricas también ustedes juegan un papel muy importante. A veces cuando toman eso de los signos vitales también lo ponen a pesar y medir y tallar a un niño, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes también, ojalá, si ya tuvieron la cátedra de cómo se pesa, se mide, se talla un niño, lo sepan hacer muy bien, porque no es que venga, yo me subo ahí al peso y ya, o subo el peso al niño a la báscula y resulta que toca ponerles en el peso bebé. Pregunta de previo, niño de 2 años, ¿en qué se pesa? ¿En el peso, en la báscula, que es la de piso, o en el pesa bebé? 2 años. ¿En cualquiera? No escucho. ¿En la báscula, en la de piso? De 2 años. ¿Él se para ya? Sí. Exacto, entonces ya debemos pararlo en el peso de adulto normal, ¿sí? Si es menor de 2 años, ¿en dónde? En el pesa bebé. Si es un niño con alguna discapacidad para caminar, en el pesa bebé. ¿Listo? Entonces es importante, cosas que uno dice, no, eso pesamos y tallamos como cualquier cosa, eso es fácil. No, tenemos que saber hacerlo y todo tiene una razón de ser. Lo mismo la talla, importante tener una herramienta adicional que ¿quién lo va a creer? Una escuadra. Ustedes dirán, ay, no es con el lapicerito que se lo pongo, ¿cierto? Una escuadra es indispensable. Y tener, cuando ustedes pues paran al niño en el tallímetro o el infantómetro, usar las herramientas que son. Entonces, si es un menor de 2 años, ¿en dónde se mide? ¿Con qué instrumento? ¿El infantómetro o el tallímetro? El infantómetro, o sea, el que está acostado. O poner una cinta métrica que tenga una tablita para poder movilizar el tema y ajustar hacia los pies. Entonces son cosas tan elementales, a veces uno dice, ay, tan bobo
eso lo sabemos pesar. No, si ustedes hacen mal una medida antropométrica, me va a diagnosticar muy mal un estado nutricional y me va posiblemente a generar una alerta cuando no la hay. O viceversa, voy a dejar pasar por alto que ese niño estaba desnutrido o estaba en obesidad y teníamos que darle un mejor manejo. Entonces, mucha responsabilidad es de ustedes. Si bien es cierto, vuelvo y menciono, se supone que todo esto lo hace el profesional de medicina y enfermería durante la consulta. Es indispensable que ustedes sean ese apoyo fundamental para los profesionales, porque a veces los servicios se saturan. O imagínense, no solamente en nuestros consultorios, imagínense ustedes trabajando en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier otra institución donde ustedes sean los que deban realizar estas mediciones, por ejemplo. Bueno, entonces aquí era simplemente para mostrarles las imágenes. Dentro del tema de las mediciones de la antropometría es algo fundamental la medición del perímetro braquial. El perímetro braquial, lo ideal es medirlo con una cinta métrica semaforizada, como ustedes la ven ahí. Hacer la medida en el lugar anatómico que corresponde. Si no tenemos esa cinta métrica semaforizada, con cualquier otra cinta métrica lo podemos hacer. Lo importante tener en cuenta es estos rangos que están ahí, porque eso es lo que va a generar la alerta de que el niño requiera una intervención muy rápida con un soporte nutricional. Entonces, si un niño me da entre 0 a 11.5, tiene un alto riesgo de muerte. Entonces, esta medida del perímetro braquial nos sirve, o la razón de ser es para medir el riesgo de muerte. Si un niño tiene 11.5 o menos de ese valor, inmediatamente se activan las alertas y ese niño tiene que pasar a la nutricionista e iniciar un suplemento nutricional importantísimo, que esto se hace con algo que se llama el Puplinut. En algún momento ustedes lo van a escuchar. Esto ya se los mencioné, entonces esto ya lo pasamos. Hay un formulario nuevo que nos evalúa la salud mental en los adolescentes y pues eso también lo aplica el médico, pero para que ustedes sepan que hay una serie o un paquete de herramientas nuevas que se le aplican durante la entrevista y durante la valoración médica a los niños en unos rangos de edad. Por ejemplo, este tamizaje que les menciono, que se llama RQC, se aplica a los niños entre los 5 a 15 años. Entonces, ¿ustedes para qué es importante que tengan esta información? Pues para que ustedes estén como ese soporte a los profesionales, a la historia clínica. Jefe, faltó que le hubieran hecho eso. Entonces, de cierta manera, nos hacen como son esos veedores para que podamos mejorar en los servicios. Y por último, les menciono ya para cerrar el tema de algo muy importante, que a todo niño sano o enfermo, por su rango de edad, se le debe dar este paquete de micronutrientes, se le debe hacer el tamizaje que ya les mencioné de la anemia y el tamizaje auditivo. Entonces, aquí este cuadrito es súper importante, ojalá ustedes también lo tengan claro. Esto lo ordena el médico o la enfermera, pero ustedes son fundamentales también en la parte de la educación, de cómo se administran estos productos. Entonces, si tenemos un niño entre los 0 a 6 meses, se le debe dar un suplemento de hierro en goticas, el médico da la dosis exacta y demás, pero ustedes deben dar la educación que corresponde, ¿sí? Frente al tema de cómo la mamita le puede dar el hierro, si es directo, si es diluido, cómo es. En este caso es directo con cucharita, listo, para que el niño no se vaya a broncoaspirar. Entre los 6 a los 11 meses se da un suplemento en polvo que se llama maltodextrina, y dentro de eso es simplemente contarles, o para que miren acá, que la educación, el Vitamix es un sobre, abre el apetito. Las indicaciones importantes es que la mamita debe verter el contenido total del Vitamix
idealmente sobre porciones de alimento en forma de puré que estén comestibles a temperatura ambiente, nunca calientes, porque si están muy calientes o si le aplican ese polvo sobre la preparación, que están en la olla, digamos, se está cocinando, eso se va a tornar en un color oscuro y va a tomar un sabor metálico. Si lo echan dentro de líquido, no, es que le voy a dar un juguito, le voy a dar alguna bebida para que se diluya mejor, no se debe hacer porque entonces queda adherida las vitaminas a las paredes del frasco, ¿sí? Entonces lo recomendable es que sea, por ejemplo, en papillas, en puré de frutas o del arroz o de la papita y que lo consuma total. Esto les hace es muy efectivo y se le da a todos los niños, como ustedes lo pudieron ver, entre los 6 a los 11 meses. ¿Listo? Lo otro es entre los 12 a los 24 meses, o sea, entre 1 a los 2 años, se les debe dar, continuar ese Vitamix que les mencioné, más la purga. Y luego los niños entre los 2 a los 5 años, la purga más el sulfato ferroso, pero ya esta vez en presentación de jarabe, y la vitamina A. De esos dos últimos medicamentos, importante, la vitamina A, esa solamente se puede repetir cada 6 meses, entonces importante decirle también a la mamá que preguntarle cuándo fue la última fecha, porque si la mamá de pronto se equivoca, a veces hay madres que tienen varios niños y entonces guardan el medicamento del otro y se lo automedican. Ese medicamento o vitamina A puede generar hipertensión endocraneana, hemorragia cerebral, entonces es muy peligroso y no se puede repetir antes de los 6 meses. Entonces eso hay que tener cuidado, lo mismo que para administrarlo, ya que la presentación son perlas y el niño se puede broncoaspirar, entonces lo ideal es que se corte la perla y esa sí se puede echar en algo líquido. Eso es lo que necesitamos que ustedes nos ayuden a educar, porque la enfermera o el médico no le va a dar esa instrucción. Y estas frases que yo les estoy compartiendo, pues muy seguramente es lo que ustedes pueden apoyarnos una vez el paciente salga de la consulta. ¿Listo? Y el sulfato ferroso, la indicación es que idealmente sea sobre el almuerzo, que sea junto con una bebida ácida, como por ejemplo un jugo de naranja, y que se lave los dientecitos porque los mancha. ¿Eso a quién le corresponde? Ustedes entran en un gran apoyo en esta parte educativa. Eso pues era lo que les quería contar. Cierro con el tema de la desnutrición, también para decirles que una vez un niño sea diagnosticado con desnutrición hay que hacerle un seguimiento. El seguimiento que nos dice la ruta, que se llama 2350 y 5406, es que un niño una vez es diagnosticado con desnutrición se le debe garantizar una consulta a los 7 días del diagnóstico, a los 15, a los 30, 45, a los 60 días y luego cada mes hasta que el niño recupere la nutrición. Entonces esa era la información que les quería dar. Muchísimas gracias. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García.